vamos a tener una serie de 2 mensajes que llevan por título La Iglesia y el Mundo. ¿Cuál es la relación que tiene la Iglesia del Señor y el mundo? Entonces, el día de hoy vamos a tener el primer mensaje de este pasaje que leyó nuestro hermano Antonio hace un momento atrás, que está en 1 Pedro, capítulo 2. Y el día de hoy vamos a leer versículos 9 y 10. Versículos 9 y 10. Así que la iglesia y el mundo. La iglesia y el mundo. Para poder hablar sobre la relación que la iglesia tiene con el mundo, vamos a, como les decía hace un momento, utilizar el pasaje de 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Pero antes de sumergirnos en el estudio de este pasaje, vamos a contextualizar un poco el texto que vamos a utilizar para estudiar, ¿verdad? El escritor de esta carta es el apóstol Pedro. Y esto es muy importante saberlo y fácil también en la lectura, porque como leemos en 1 Pedro 1:1, Pedro mismo se presenta como el escritor. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Entonces el apóstol Pedro es el escritor. ¿Y por qué es importante saber quién la escribe? Bueno, vamos a poder entender quién es el que está diciendo las palabras que nosotros leemos acá. Nosotros podemos conocer un poco del apóstol Pedro. Es uno de los discípulos de Jesús, de los 12 discípulos de Jesús, uno de los cercanos a Cristo. Es decir, que Pedro estaba dentro de esos 3 privilegiados que pudieron ver cosas que los otros discípulos no. El apóstol Pedro estaba cerca de Jesús cuando fueron al Getsemaní, y estos 3, que eran Pedro, Juan y Jacobo, se acercaban un poco más al Señor, ¿verdad? En la transfiguración, en el monte, ¿quiénes estaban cerca del Señor Jesús en ese momento especial? Eran Pedro, Juan y Jacobo. Entonces podremos comprender acá, al saber que es Pedro el escritor, que estamos recibiendo instrucciones de alguien cercano al Señor, instrucciones de primera mano, de alguien que estuvo con Cristo. De la misma manera, así como Pedro se presenta en la carta como el escritor, Pedro, apóstol de Jesucristo, también nosotros podemos tener el apoyo de los historiadores, Muchos de estos historiadores son de renombre, conocidos, y estos también comparten la autoría de Pedro sobre esta carta. Por ejemplo, historiadores de renombre como Clemente de Alejandría, Policarpo o Eusebio, ¿no? Ellos fortalecen la autoría de esta carta para Pedro. Se estima que esta carta fue escrita en el año 64 y 65 después de Cristo, y en ese tiempo gobernaba el emperador Nerón. Muchos conocemos quién y cómo era Nerón. Nerón era un emperador sanguinario, conocido como uno de los peores perseguidores de la iglesia primitiva. Este hombre, por ejemplo, fue quien usaba a los cristianos como antorchas humanas en las calles de Roma, ¿verdad? Era un sanguinario. Los prendía vivos a los creyentes que atrapaba. ¿Por qué es importante saber quién gobernaba en el tiempo en el que Pedro escribió esta carta? Bueno, porque Pedro en esta misma carta hace alusión al sometimiento a los gobernantes, a los reyes, a los que Dios ha puesto por eminencia. Y esto vamos a hablarlo el siguiente domingo. Y para nosotros puede parecer un poco chocante, y para los creyentes en ese tiempo que leían y decía Pedro, sométete a la autoridad, tan chocante como decir sométete a aquel que te está, que es un dictador contra ti, ¿no? Sométete ante aquel que te está persiguiendo para ponerte como antorcha humana en sus calles. Entonces fue algo bien chocante para los creyentes en ese tiempo, y obviamente en nuestro tiempo no ha cambiado mucho, ¿verdad? Nos cuesta muchas veces la idea de someternos a las autoridades, por más que no sean autoridades que anden bien en la voluntad del Señor. Pero vamos a hablar más de eso el próximo domingo. Pero podemos entender el contexto, ¿verdad?, en el que escribió Pedro. Un emperador
sanguinario que perseguía a los cristianos. Los destinatarios de esta carta son precisamente cristianos que estaban siendo perseguidos y dispersados por todas partes del mundo. La razón, la persecución de Nerón. Eran creyentes que estaban siendo perseguidos porque Nerón en el año 64 hizo un incendio en Roma y le echó la culpa a los cristianos. Y utilizó esa excusa de que los cristianos incendiaron Roma para perseguirlos. Así de sanguinario era, ¿se dan cuenta? Un hombre que maquinaba maldad, maquinaba cómo dañar a la iglesia del Señor. Es en ese contexto, hermanos, que nosotros podemos ver dolor, sufrimiento, pérdidas materiales y muerte, en el que estos creyentes reciben esta consoladora carta del gran apóstol Pedro. Del apóstol Pedro. Así que vamos a hacer lectura de los versículos de los que vamos a hablar el día de hoy. Primera Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. La serie, como decíamos al principio, se llama La Iglesia y el Mundo. Pero el mensaje de hoy lleva por título La Iglesia está apartada para Dios. La Iglesia está apartada para Dios. Nosotros sabemos que el apóstol Pedro, como decíamos hace un momento, está escribiendo a cristianos perseguidos. Y estos fueron esparcidos, como dice también el texto ahí, en el capítulo 1 de 1 Pedro, fueron esparcidos por Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Entonces vemos a un grupo de cristianos esparcidos por todo lugar. Y esta carta llegó a esos hermanos que habían dejado sus casas por la persecución, que habían dejado su comodidad, sus seres queridos, y que ahora estaban a la deriva. Hermanos, en resumidas cuentas, esta carta es escrita a una iglesia que sufre, una iglesia sufriente. Y por eso es que el apóstol Pedro, cuando llega al capítulo 2, lo primero que hace con estos hermanos es recordarles qué es la iglesia para Dios. Era muy fácil para estos hermanos, tal vez, en el medio del dolor, en medio del sufrimiento, empezar a pensar: parece que no le importamos a Dios, ¿verdad? Parece que Dios no nos ama lo suficiente como para evitarnos este sufrimiento, esta persecución. Hermanos, son cosas que pueden venir a nuestra mente en medio de la tribulación. En medio del dolor, tú puedes pensar que Dios se ha olvidado de ti. El apóstol Pedro va a recordarles a estos hermanos y a cada uno de nosotros qué es lo que somos para Dios, cuán importantes somos para Dios, y por eso empieza a mencionar algunos atributos de la iglesia. Y dice que la iglesia es linaje escogido. En nuestro texto, ¿verdad? 1 Pedro 2:9. La iglesia, más vosotros, dice Pedro. ¿A quién les dice vosotros? A la iglesia, a los hermanos. Vosotros, cristianos, son linaje escogido. ¿Qué significa linaje escogido? La palabra linaje viene del original griego genos, que significa género. De ahí viene nuestra palabra en español, ¿no? Genos, género, o clase, una casta familiar, una línea familiar. Lo que Pedro está diciendo cuando habla de un linaje de Dios, está diciendo que somos parte de la casta familiar de Dios. Somos parte de la familia de Dios. Eso significa linaje escogido. Nosotros sabemos que Dios ve a su iglesia como su familia. La Escritura nos dice que nosotros, al creer en Jesús, hemos sido hechos hijos de Dios. Entonces somos sus hijos. Somos su familia. La Escritura nos dice que nosotros, el autor a los Hebreos habla de que Jesús nos ve a nosotros como sus hermanos. Somos hermanos de Jesús, somos su familia. La Escritura nos dice que la iglesia es la esposa de Cristo. Somos su familia.
¿Se dan cuenta, hermanos, cómo de una u otra manera la Escritura nos va mostrando que la iglesia que Cristo ha rescatado para sí es su familia? Es la familia de Dios. Es su linaje. Dios nos ama, hermanos, como a Cristo, porque cuando hemos creído en Él hemos sido unidos a su Hijo y ahora nos ama como a Cristo. Cuando hablamos de linaje escogido, podemos entrar en algún punto a veces a controversia, ¿verdad? Pero la Escritura es clara. Una familia escogida por Dios. Linaje escogido por Dios. William MacDonald, un buen comentarista por cierto, comenta lo siguiente al respecto, hablando del linaje escogido, y dice que la iglesia, los creyentes, dice MacDonald, somos un linaje escogido, escogidos por Dios ya antes de la fundación del mundo para que permaneciesen o perteneciesen a Cristo, como dice Efesios 1.4 o 1.4, sí. Pero en lugar de ser una raza terrenal, dice MacDonald, con un linaje común y unos rasgos físicos característicos, los cristianos somos un pueblo celestial con un linaje divino y semejanzas espirituales. Cuando nosotros hablamos de linaje o de raza o de clases, nosotros tenemos en mente en cómo se dividen nuestros países, ¿verdad? Y por ejemplo, cómo nosotros los bolivianos, de forma externa, somos característicamente diferentes a los asiáticos, por ejemplo, ¿verdad? Tú te imaginas a alguien de Japón y de por sí no puedes decir, él es boliviano, ¿verdad? Porque tiene rasgos característicos que te hacen ya saber que es de Asia. Lo que William MacDonald está hablando aquí en su comentario es que nosotros los cristianos no tenemos semejanzas externas. Porque los creyentes vamos a variar, somos diferentes, ¿verdad? Hay cristianos de Asia y hay cristianos aquí en Bolivia y somos diferentes externamente. Pero William MacDonald explica y dice que nuestras similitudes son espirituales. Somos iguales espiritualmente. En Efesios capítulo 4, versículos 5 al 6, el apóstol Pablo nos habla y nos dice que los cristianos somos uno porque tenemos un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Nuestras similitudes espirituales tienen que ver que aunque somos diferentes externamente, si tenemos a Cristo, tenemos todo en común. Un solo Padre, un solo Salvador, un mismo Espíritu que nos ha sellado. Así que somos parte de la familia de Dios. Compartimos eso en común. Nos parecemos internamente. Si es que tenemos a Cristo. Si es que hemos creído en Jesús. Somos de la casta familiar de Dios. Y no es porque tú te lo mereces. Eso también es importante ver, ¿no? No es porque tú te lo mereces. Somos de la familia de Dios y no es porque tú te lo ganaste. No es porque tú le caíste bien a Dios y Dios dijo, él va a ser de mi familia. No, es solo por gracia. La Escritura dice que la salvación, que el ser parte de la familia de Dios no es por obra, sino por gracia, para que nadie se gloríe. Dios, el Dios soberano, quiso amarte no por quién eres, porque si pensamos de quiénes somos, en realidad somos dignos de condenación. Lo interesante es que Dios nos amó a pesar de lo que somos. Y en Cristo nos ha transformado. Y nos ama en Cristo. Así que, hermanos, linaje escogido es la iglesia. Familia de Dios. Y sigue diciendo el apóstol Pedro, ¿qué es la iglesia para Dios? Dice real sacerdocio. Real sacerdocio. Nosotros reconocemos a nuestro Dios y Salvador Jesucristo como un rey, ¿verdad? Sabemos que Él reina sobre nosotros. Incluso la oración que el Señor Jesucristo le enseñó a sus discípulos, el Padre Nuestro empieza diciendo, ¿no? Venga tu reino. ¿Por qué? Porque el Señor reina. Porque Él es rey.
Y la Escritura está llena de aclaraciones de quién es Dios. Y Él es Rey. Salmos 24:10 dice, ¿quién es este Rey de gloria? Pregunta el salmista. Y responde, Jehová de los ejércitos. El Rey de la gloria, Selah. Salmo 145 dice, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. ¿Se dan cuenta cómo los salmistas hasta aquí reconocen a Dios como Rey, como alguien que señorea, que gobierna? Pero si alguno dirá, pero eso está en el Antiguo Testamento. Bueno, la Escritura en el Nuevo Testamento nos muestra a Cristo como Rey. Mateo capítulo 2, versículos 1 al 2 dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el Rey de los judíos? Que ha nacido, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Hermanos, es importante reconocer que nosotros servimos a un Rey y ese Rey es Dios. Porque lo que acabamos de ver ahora en los versículos que estábamos leyendo es que el salmista habla de Dios como Rey. Y eso hace la gran diferencia con lo que nosotros conocemos ahora terrenalmente algunos como reyes, ¿verdad? Como gobernantes. Porque hay muchos que aunque en esta tierra tienen cierta autoridad y gobiernan, y algunos se llaman reyes, ellos no son Dios. Ese es el pecado en el que cayó, por ejemplo, el rey de Egipto, Faraón, ¿verdad? Porque él no solamente se creía gobernante de Egipto, sino un Dios. Él cayó en esa egolatría, ¿verdad? En donde él mismo se puso como Dios. Hermanos, nosotros adoramos a un rey, servimos a un rey que es Dios. Y es el Dios verdadero, el único Dios verdadero. Ahora, en este mundo pagano e idólatra en el que nosotros vivimos, vemos, por ejemplo, a sacerdotes, ¿verdad? Que sirven a esos falsos dioses. De alguna u otra manera, el mundo se ha hecho religiones y tienen su propio Dios, sus falsos dioses, y esos falsos dioses están siendo servidos por falsos sacerdotes. Porque lo interesante es que la Escritura también nos muestra que Dios tiene sacerdotes. Desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Él instituyó una línea, una familia de sacerdotes, de la línea de Aarón. Los sacerdotes. ¿Y cuál es la labor de un sacerdote? Bueno, la labor de un sacerdote es ofrecer sacrificios a Dios. Es muy diferente a la labor de un profeta, por ejemplo. En el Antiguo Testamento nosotros vemos profetas y sacerdotes. Los profetas tenían la labor de hablar la palabra de Dios al pueblo. Dios hablaba al profeta y el profeta iba y decía, así ha dicho el Señor. Pero los sacerdotes cumplen otra función. Los sacerdotes cumplen la función de acercarse a Dios ofreciendo un sacrificio de intercesión por el pueblo. ¿Se dan cuenta? El profeta habla de Dios al pueblo y el sacerdote habla de parte del pueblo a Dios. Ahora nosotros, hermanos, estamos hablando de esto porque la Escritura dice, el apóstol Pedro dice que la iglesia es real sacerdocio. Real sacerdocio. Nosotros tenemos esa función como iglesia de acercarnos a Dios con toda confianza para ofrecer sacrificio, y eso lo dice Romanos 12:1, por ejemplo. Así que hermanos, dice el apóstol Pablo a los romanos, hermanos, la iglesia, ¿no? A cristianos les está hablando. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Se dan cuenta que el apóstol Pablo está diciéndole a los cristianos que somos, de alguna manera, sacrificio para Dios, sacrificio vivo para Dios? ¿Qué quiere decir esto? ¿Que tú te tienes que echar en un altar y tienes que esperar que alguien te vaya y te clave una estaca en la cabeza? No. No está hablando de ese tipo de sacrificio, ¿no? Está hablando en un sentido espiritual y práctico de nuestra vida cristiana. El apóstol Pablo está diciendo que nosotros somos sacrificio vivo, agradable para Dios cuando hacemos la voluntad de Dios.
cuando vivimos conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Y alguno dirá, pero hermano, ¿eso no es obras? ¿Cómo dice la Escritura que nosotros no podemos agradar a Dios, que nuestras obras son como trapos de inmundicia? Es verdad, hermano. Por nosotros mismos no podemos agradar a Dios. Pero gloria al Señor que ahora que hemos creído en el Evangelio, estamos unidos a Jesús, el único que agradó al Padre. Por eso el Padre dijo, este es mi Hijo en el que tengo complacencia. El único que complació al Padre fue Jesús. Y cuando nosotros hemos creído en Jesús, hemos sido unidos a Él, y ahora todo lo que nosotros hacemos, aunque a veces lo hacemos de forma imperfecta, ¿verdad? Pero aunque lo hacemos de forma imperfecta, si lo hacemos con corazón sincero, por estar unidos a Jesús, podemos ser agradables a Él y ofrecer sacrificio. El apóstol Pedro habla de esto en 1 Pedro 2:5. Ahí en la misma carta, cuando dice, vosotros, cristianos, la iglesia, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Solo porque la iglesia está unida a Cristo, la cabeza de la iglesia, es que ahora nuestros sacrificios pueden ser aceptables ante Dios. Nuestras alabanzas pueden llegar como olor grato delante de Dios. Nuestros servicios, todo lo que hagamos ahora en nombre del Señor puede ser agradable a Dios solo por medio de Jesucristo, dice Pedro. ¿Se dan cuenta cuál es la importancia de conocer que estamos unidos a Jesús? Es para que en ningún momento tú creas que es por tu capacidad que el Señor acepta tu servicio. Es para que en ningún momento se te suban los humos y digas, pero si yo soy capo, ¿cómo el Señor no va a aceptar mi ofrenda? ¿No? ¿Cómo el Señor no va a aceptar mi servicio a Dios, mi ministerio? Hermanos, es solo porque estamos en Cristo. En Cristo. Y saber esta verdad nos pone los pies sobre la tierra, es decir, nos hace no salirnos de la realidad. No es por nosotros, es por Él. Es por Él. Real sacerdocio, dice la Escritura. Somos real sacerdocio. ¿Te estás consagrando al Señor diariamente? Llevando tal vez a la práctica este aspecto de que somos sacerdotes de Dios y nosotros mismos somos el sacrificio diario para Él. ¿Te estás ofreciendo diariamente a Él en sacrificio vivo? ¿Estás luchando para hacer la voluntad de Dios? Porque alguno dirá, ¿y cómo hago eso? ¿Cómo puedo poner en práctica el ser sacrificio vivo para Dios? Bueno, la Escritura nos da pautas claras, ¿no? Huye del pecado. Huyamos del pecado. No enfrentemos la tentación. Alejémonos de ella. Ahí ya estaríamos cumpliendo la voluntad de Dios. El apóstol Pablo escribe eso en 1 Corintios capítulo 6, que huyamos del pecado. Así que es tal vez una forma práctica, ¿verdad?, de entregarnos como sacrificio vivo a Dios cada día. ¿Qué sigue diciendo el apóstol Pedro? Dice que la iglesia es nación santa. Nación santa. A veces cuando nosotros escuchamos este término nación santa, lo primero que se nos viene a la mente es, seguro está hablando de Israel, ¿verdad? Porque ¿a quién más se le llama nación santa si no a Israel? Por eso es importante, hermanos, contextualizar quién está escribiendo y a quiénes está escribiendo Pedro. ¿A quiénes hemos dicho que estaba escribiendo Pedro todo esto y de quién está hablando cuando dice todas estas cosas? De la iglesia. Entonces, cuando Pedro dice que la iglesia es linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, se está refiriendo a ese grupo de creyentes que están ahora bajo las alas del Omnipotente, ¿no?, por la fe en el Evangelio. La iglesia es la nación santa de Dios, el pueblo de Dios. ¿Y por qué es que nos llamamos nación santa? O Pedro llama que la iglesia es nación santa. Es que pertenecemos a un Dios que es santo. Santo, 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 dice Isaías capítulo 6. Así es nuestro Señor. La palabra santo
tiene un significado un poco amplio y nosotros normalmente conocemos una parte de ese significado, ¿no? Nosotros cuando hablamos de santidad conocemos el significado de pureza, de limpieza absoluta que distingue a esto que es santo con lo sucio, lo inmundo, el pecado, ¿verdad? Entonces, la nación santa es una nación pura, limpia. Es una nación apartada. Por eso la frase nación santa nos habla de la iglesia como un pueblo que tiene un dueño. Porque dice que Dios es santo y nosotros como nación santa pertenecemos a ese Dios santo. Tenemos un dueño. Y es el Dios santo, santo, santo. Le pertenecemos. Él nos ha librado del pecado, del mundo y de Satanás. Nos ha sellado con su espíritu. Y la palabra de Dios dice que donde está el espíritu hay libertad. Somos libres, ya no somos esclavos del pecado. Pertenecemos a ese Dios santo que nos ha sacado de la inmundicia y nos ha traído a la pureza de su presencia. En donde ahora nosotros tenemos que aprender a vivir, ¿verdad? En esa pureza. Por ejemplo, nosotros conocemos el término santo, justo. Y la Escritura dice que Dios, luego que hemos creído en Jesús, nos ve a nosotros como santos, como justos. Estamos como perfectos delante de Él. Y alguno dirá, pero hermano, yo me veo a mí mismo y sinceramente no me veo tan santo como la Biblia dice que soy. Creí en Jesús, pero en mi diario vivir medio que me cuesta ver ese santo del cual la Biblia habla. Hermanos, la Biblia es clara cuando dice que el Señor nos ve como santos. Pero en esta tierra, obviamente, a nosotros nos cuesta todavía vivir con esa santidad, con esa perfección con la que Dios ya nos ve. Y es que hemos sido revestidos con la santidad de Jesús, con la justicia de Jesús, con la perfección de Jesús. Por eso delante de Dios ya somos santos. Pero en esta tierra, hermanos, estamos en proceso de santificación. En proceso de perfeccionamiento. Dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, versículo 6, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Habla en futuro, ¿verdad? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, estamos en proceso de perfeccionamiento, pero aún no somos perfectos. Por eso es que ahora mismo, siendo cristianos y teniendo ya el Espíritu de Dios, muchas veces vamos a vernos en la situación del apóstol Pablo cuando escribe en Romanos capítulo 7 que con la mente queremos agradar a Dios, pero nuestro cuerpo muchas veces nos lleva, nos inclina hacia lo malo. Pero es una lucha, porque ya tenemos el Espíritu de Dios, si es que hemos creído en Jesús. Y debemos luchar contra el pecado. Estamos en perfeccionamiento. Estamos en refacción. Pero debe haber una diferencia. Y a eso quería llegar con este punto de la nación santa. Debe haber una diferencia entre lo que es la iglesia, la nación santa de Dios, y el mundo. Aunque no somos perfectos, hermanos, tiene que haber una diferencia que ya se debe notar. La iglesia no debe conformarse al mundo, no debe amar al mundo ni lo que el mundo ofrece. Porque lo que el mundo ofrece no viene de Dios. Bien lo dice el apóstol Juan en su primera carta, 1 Juan 1, versículos 15 al 17, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo el apóstol Juan? Que cualquiera que ama al mundo no tiene el amor del Padre en él. Es decir, no es creyente, no es cristiano. Eso es lo que está diciendo Juan. Y sigue diciendo, versículos 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, dice Juan, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo aquel que por la fe en Cristo pertenece a la iglesia santa de Dios va a buscar hacer la voluntad de Dios, que es vivir conforme
a los deseos de Dios. Aunque vamos a luchar. Aunque muchas veces vamos a tropezar. Pero se va a notar una diferencia. Ese cristiano que está tropezando, pero que se levanta y sigue a la carrera. De tal manera que en algún momento podamos llegar hasta el final y decir como Pablo, ¿verdad? Varias veces lo hemos dicho. He peleado la batalla. Hermanos, ¿por qué es una batalla? Porque no es fácil. He corrido la carrera. He guardado la fe. Cuando llegamos a ese punto, hermanos, es porque nos hemos dado cuenta de que la vida cristiana es cuesta arriba. Es cuesta arriba, es como se lee en El progreso del peregrino, ¿no? De John Bunyan, en donde nosotros podemos ver que en algún momento cristiano, ahí en la historia, empieza a trepar, ¿no? Empieza a viajar cuesta arriba y es difícil. Pero hermanos, así es la vida cristiana. Vamos a tener que luchar. Vamos a tener que luchar. Pero se tiene que notar una diferencia entre lo que eres hoy y en lo que eras antes. Primera Tesalonicenses 4:7 dice, pues Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Pablo le escribe a la iglesia en Tesalónica. Luego el autor a los Hebreos dice en Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Otra vez, un escritor del Nuevo Testamento haciendo referencia a la santidad que debemos buscar como cristianos, ¿no? Y ahora otro escritor, el apóstol Pedro, en 1 Pedro 1, versículos 15 al 16, dice, sino como aquel que os llamó es santo, hablando del Señor, del santo, 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 ¿no? Aquel que os llamó es santo, sed también vosotros, cristianos, santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. El apóstol Pablo, el autor a los Hebreos, ahora el apóstol Pedro, haciendo referencia a la santidad que como iglesia, como nación santa debemos buscar. Así que hermanos, tal vez si alguien tenía ahí alguna duda de qué es lo que debemos hacer, ¿no? Como nación santa, bueno, es buscar la santidad, huir del pecado, ¿no? La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? Personalmente, cada uno ahí meditando en su corazón, ¿lo estamos haciendo? ¿O nos estamos exponiendo al pecado? Somos parte de una nación santa. Pedro sigue diciendo que la iglesia es pueblo adquirido por Dios. Pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel. En esta porción del pasaje, nosotros podemos tal vez en algún momento confundir y decir, pero Pedro está repitiendo lo mismo. Ya había dicho primero que somos linaje escogido, es decir, familia de Dios. Luego dijo que somos nación santa y ahora dice pueblo adquirido por Dios, ¿no? Familia, nación, pueblo, ¿no parece un poco de lo mismo? Bueno, es que el apóstol Pedro acá no está haciendo el énfasis en pueblo, ¿no? Porque ya había dicho anteriormente que somos nación santa, que significa que somos un pueblo de Dios. Pero la razón de lo que Pedro dice ahora, o el propósito, es poner énfasis en el propósito de ese pueblo. Somos una nación santa, somos un pueblo de Dios. ¿Y cuál es el propósito de este pueblo? Dice, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. 1 Pedro 2:9 dice, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La iglesia tiene la función de guiar toda la atención hacia Dios. Así como lo hacía Juan el Bautista. Juan el Bautista en algún momento, luego de bautizar a Jesús y empezar el ministerio público de Cristo, los discípulos de Juan luego vieron a Jesús que atraía mucha más gente que el mismo Juan el Bautista. Y le dijeron, mira Juan, ¿no es ese al que tú bautizaste? Mira cuánta gente lo sigue. ¿Cuál fue la respuesta de Juan? Él tiene que crecer y yo tengo que menguar. Él tiene que ser visto por todos. A Él es a quien tienen que enfocar los reflectores, no a mí. Yo tengo que desaparecer. Él tiene que ser visible.
Así tiene que ser la iglesia, hermanos. La iglesia tiene que buscar que todos miren hacia Dios. Debemos anunciar a todos con el propósito de que miren hacia Dios. Tristemente hoy, hermanos, en nuestro siglo XXI, la iglesia ha olvidado el propósito que Dios le ha dado. Anunciar las virtudes de aquel que le llamó, para que todos miren hacia Dios. Pero ¿saben qué hemos hecho hoy en día, hermanos? Hoy hemos enfocado la atención más en nuestras actividades como organización cristiana, ¿verdad? Tristemente hoy nos enfocamos en hacer eventos y que de repente aquella iglesia sea alabada por todos. ¡Wow! Miren cuán grande esa conferencia, o cuán bonito ese campamento que organiza esa iglesia, ¿no? O qué hermoso ese ministerio de música que tiene esa iglesia. Hermanos, si de alguna manera con lo que estamos haciendo no estamos haciendo que las personas miren a Dios y estamos más bien haciendo que se sorprenda con la opulencia de nuestras actividades, entonces estamos mal. Porque ¿cuál es el propósito de la iglesia? Dice la palabra de Dios: que anunciemos las virtudes de aquel que nos ha llamado. ¿Y cómo se hace eso? Predicando el evangelio. Una iglesia tiene que predicar el evangelio. A eso nos mandó el Señor Jesús, ¿verdad? Mateo capítulo 28. Id y predicad el evangelio a todas las naciones, haciendo discípulos. Predicando el evangelio, hermanos. Como predicamos el evangelio, nosotros podemos anunciar a todos las virtudes de nuestro Señor, los atributos de nuestro Señor. En el evangelio se refleja que Dios es santo, apartado de todo pecado y que no puede estar con el pecador. Por eso es necesario hacer algo radical para borrar el pecado. Y para eso vino Cristo. Y podemos ver la soberanía de Dios, que decidió amarnos, decidió salvarnos. Podemos ver la bondad de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, la justicia de Dios, la ira de Dios que cayó sobre Cristo, que cargaba nuestros pecados sobre Él. ¿Se dan cuenta, hermanos? Cuando predicamos el evangelio, los atributos de Dios están ahí, permeando el evangelio, ¿verdad? Así que la iglesia, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, tiene que predicar. Individualmente, nosotros como miembros de la iglesia en donde nos desenvolvemos, en el trabajo, en la universidad, en la escuela, en la casa, en nuestro vecindario, debemos predicar el evangelio. Pero también, hermanos, como iglesia, como una comunidad de fe, tenemos que en algún momento organizarnos para que como iglesia prediquemos el evangelio donde Dios nos ha puesto para alumbrar. Ahora, por la gracia de Dios, miren, estamos acá, ¿no? Y en algún momento debemos organizarnos para hacer salidas evangelísticas, ¿no? Llevar nuestros toldos allá abajo y hacer reuniones allá y invitar a las personas para que escuchen la palabra de Dios. Como iglesia, hermanos, debemos organizarnos para predicar el evangelio, porque eso es lo que Dios nos ha dado para hacer: anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Y eso tiene que ir acorde, hermanos, con nuestra forma de vida. Y con esto termino. Por eso es que el mundo usa mucho la excusa, ¿verdad? Yo no voy a la iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia está llena de hipócritas, ¿no? Porque dicen pero no hacen. Hermanos, esa excusa en cierta forma es válida, ¿no? Porque tristemente eso es en lo que se ha convertido, ¿no? Muchas iglesias hoy en día. Que decimos pero no hacemos. Filipenses 1:27 dice que solamente que nos comportemos como es digno del evangelio de Cristo. Pablo dice que si predicamos el evangelio de Cristo, ese mensaje tiene que ir acompañado con una vida que refleje ese evangelio, ¿no? ¿Y qué significa esto? Bueno, cuando predicamos el evangelio, nosotros hablamos del Dios santo, ¿verdad? Hablamos del Dios que es amor, hablamos del Dios que perdona. La pregunta es, ¿nosotros tratamos de vivir esa santidad que predicamos en el evangelio? ¿Tratamos de vivir ese amor incondicional del cual predicamos en el evangelio?
el perdón que predicamos que Dios da cuando uno cree, lo aplicamos a nuestra vida, perdonando a otros que nos han ofendido. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo a veces somos contradictorios con lo que decimos y hacemos? Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, dice Pablo. Hermanos, la iglesia está apartada para Dios. La iglesia está apartada por Dios. Recuerden, somos su linaje escogido. Él tuvo misericordia de nosotros. Él nos alcanzó. Él nos vino a buscar cuando estábamos perdidos. Eso es lo que dice el texto ahí en el versículo 10. No erais pueblo, ahora sois pueblo. No alcanzabais misericordia, ahora la misericordia te ha alcanzado. Tiene que haber, hermanos, una clara diferencia en lo que somos hoy en Cristo y en lo que éramos antes sin Él. Y debe mostrarse en nuestra vida. Por eso dice también en el versículo 10, vosotros, cristianos, en otro tiempo, en el pasado. Porque eso ya está ahí, ya quedó. Si tú creíste en Jesús, ese tiempo ya es pasado. El tiempo en el que servías al pecado, en el que te sumergías en el pecado y te deleitabas, como dice Pedro también, ¿no? Como una puerca recién lavada que se revuelca en el cieno, en el lodo. Así éramos nosotros. Pero Pedro dice, ahora sois pueblo. Ahora sois pueblo. Y tiene que notarse una diferencia. Hermanos, esperamos que la palabra de Dios tenga un efecto, una respuesta en nuestros corazones. Y por eso hemos orado al principio, que el Señor con su Santo Espíritu nos lleve a la obediencia y ponga en nuestros corazones el querer como el hacer por su buena voluntad.